A veces, las huellas más profundas de la fe no se encuentran en grandes basílicas ni en relicarios dorados, sino en un fragmento de metal, delgado como una hoja, guardado junto al cuerpo de un desconocido. En el corazón de Alemania, cerca de la moderna ciudad de Frankfurt, los arqueólogos hallaron un objeto diminuto que habla con la voz del siglo III. Un amuleto de plata, enrollado con cuidado, que encierra 18 líneas escritas en latín. Y entre esas líneas, el nombre de Jesucristo. Un hallazgo tan silencioso como sobrecogedor. La evidencia más antigua de devoción cristiana al norte de los Alpes. Todo comenzó durante una excavación rutinaria en lo que fue una antigua necrópolis romana, en el área de Nida, un asentamiento militar y comercial que floreció en los márgenes del imperio. Era el siglo III después de Cristo, Roma aún dominaba Europa, pero su poder comenzaba a resquebrajarse. En esas fronteras, entre legiones, comerciantes y pueblos germánicos, convivían religiones, supersticiones y dioses de toda procedencia. Y entre ellas, una fe nueva empezaba a abrirse paso, el cristianismo. En una de las tumbas, identificada como la número 134, los arqueólogos hallaron el esqueleto de un hombre de unos 40 años. Junto a él, casi bajo su mentón, apareció un pequeño cilindro de plata, apenas de 3 centímetros de largo. Parecía un simple adorno. Hasta que los expertos lograron abrirlo digitalmente mediante tomografía. Dentro, había una lámina finísima, enrollada con delicadeza. Al desplegarla virtualmente, surgieron las palabras. La inscripción, escrita en latín, contenía frases que ningún romano pagano habría pronunciado. Santo, 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 en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Ante él, se doblan todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Toda lengua confiesa. Jesucristo es el Señor. Era una oración. Un texto profundamente cristiano, inspirado en la carta de San Pablo a los Filipenses. Y no solo eso, incluía también el trisagio, una fórmula litúrgica que los cristianos del siglo III ya repetían en sus celebraciones. El amuleto, por tanto, no era un talismán mágico ni un objeto pagano con mezcla de creencias. Era una profesión de fe grabada en metal. Un acto de confianza personal, casi íntimo, en una época en que la fe en Cristo podía costar la vida. No sabemos quién era aquel hombre. Tal vez un soldado romano convertido en secreto, o un comerciante que había oído hablar del Evangelio en alguna ciudad del Rin. Quizás fue bautizado por un misionero itinerante, o aprendió esas palabras de un manuscrito que circulaba clandestinamente entre los fieles. Pero lo cierto es que llevó consigo ese amuleto hasta la tumba. Lo portaba al cuello, como quien lleva su esperanza más allá de la muerte. Mientras los dioses antiguos caían en el olvido, él confiaba en un solo nombre, Jesucristo. Este pequeño fragmento de plata cambia nuestra comprensión de la historia. Porque demuestra que ya en el siglo III, el cristianismo había cruzado las montañas del sur y se había arraigado en la Europa del norte. No como religión de Estado ni como poder visible, sino como presencia silenciosa, diseminada entre pueblos y soldados, como una semilla que germinaba en tierra extranjera. Hasta ahora, los testimonios cristianos en esa región eran posteriores, del siglo IV o V. Pero este amuleto empuja la frontera de la fe un siglo atrás. Es la prueba de que incluso lejos de Roma y de las catacumbas, había hombres y mujeres que ya invocaban el nombre de Cristo, que escribían sus plegarias, y confiaban en él, para protegerlos del mal. La fórmula del amuleto mezcla la oración, la confesión de fe y la súplica de protección. Es, en cierto modo, una miniatura de todo el credo cristiano primitivo. Dios, su Hijo, la santidad, la victoria sobre el mal y la promesa de salvación. Y si lo pensamos bien, ¿no es eso lo que sigue moviendo al corazón del creyente, incluso hoy? Los arqueólogos lo catalogan como la Frankfurt Silver Inscription. Pero más allá del nombre académico, lo que tenemos es un testimonio de fe. Un hombre que quiso asegurarse de que su última palabra, quizá literalmente, fuera una plegaria. No un hechizo, no una fórmula mágica, sino una oración. Y así, entre huesos y polvo,
esa oración ha vuelto a la luz. Hay descubrimientos que cambian libros de historia. Y otros que cambian corazones. Este pequeño amuleto pertenece a ambos. Porque nos recuerda que la fe cristiana no nació en palacios ni se expandió por decretos, sino que viajó escondida en las manos de creyentes anónimos. Se escondió en tumbas, se grabó en metales, y cruzó montañas en silencio hasta llegar a cada rincón de Europa. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, quizás se refería también a esto. A la fe de un hombre desconocido, en una tumba romana, que quiso llevar su credo más allá de la vida. Hoy, su voz resuena desde un fragmento de plata, como si el tiempo mismo se arrodillara ante las palabras que grabó. Santo, Santo, Santo. Jesucristo, Hijo de Dios. Entre los pliegues del metal, entre las líneas casi borradas por el tiempo, aún vibra el eco de una iglesia naciente. Una iglesia que funcionaba en la clandestinidad, pero con corazones ardientes. Una iglesia perseguida, pero rebosante de esperanza. Y que incluso bajo las tierras del Rin, seguía confesando la misma fe que hoy seguimos profesando. Jesucristo es el Señor.